Alejarte de alguien a veces dice más que 1000 palabras. Hay relaciones en las que la simple decisión de tomar distancia, de guardar silencio, de dejar de complacer, de no responder como antes, actúa como una chispa que enciende fuegos latentes. Personas que antes te decían te quiero ahora se tornan hostiles. Otras, que se mostraban cercanas, desaparecen en la indiferencia. No es que tu alejamiento las haya transformado. Lo que sucede es más profundo. La distancia revela lo que el vínculo contenía pero que estaba oculto. Carl Jung sostenía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la conducta como destino. Es decir, lo que reprimimos, lo que negamos, lo que proyectamos sin darnos cuenta, acaba gobernando nuestras relaciones. Y gran parte de los vínculos se construyen sobre esas proyecciones. Mientras estás cerca del otro, cumples un papel, sostienes una imagen, encajas en un guión. Pero en el momento en que te mueves, cuando decides dejar de sostener la ilusión, interrumpes ese guión inconsciente. El otro ya no puede controlarte. Ya no puede usar tu presencia para evitar mirar su propia sombra. Entonces, la máscara cae. Este fenómeno ocurre porque muchas relaciones no se basan en la autenticidad, sino en una especie de contrato invisible. Tú actúas como yo necesito, y yo te acepto. Mientras cumplas ese rol, todo parece estar bien, pero el bienestar es solo aparente. Es frágil. Depende de que tú no te cuestiones, de que no cambies, de que no crezcas. Porque el día que lo haces, el vínculo se ve amenazado. Y lo que parecía amor se convierte en rabia. Lo que parecía amistad, en juicio. Lo que parecía familia, en chantaje emocional. La distancia no convierte a nadie en enemigo. Solo saca a la luz lo que estaba reprimido por la necesidad de mantener el vínculo. Porque tu cercanía era funcional. Era útil para que el otro evitara enfrentarse a sus propios vacíos. Cuando te alejas, ese espejo se rompe. Y al no poder verte como antes, el otro también se ve forzado, aunque inconscientemente, a enfrentarse a sí mismo. La mayoría de las veces, no lo soporta. Es más fácil culparte por tu cambio que asumir el propio dolor interno. Por eso, alejarte puede detonar dinámicas intensas. La persona que antes parecía comprensiva puede volverse agresiva. La que te pedía espacio puede sentirse traicionada cuando tú se lo das. La contradicción es solo aparente, porque no están reaccionando por cómo eres ahora, sino a la interrupción de la narrativa que tú sostenías con tu presencia. Y este fenómeno no es exclusivo de las relaciones de pareja. Se manifiesta en amistades, vínculos familiares, relaciones laborales. Jung lo explicaría como un choque entre el yo real y las imágenes proyectadas por los demás. En su teoría, la sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o ignoramos. Muchas veces, depositamos esa sombra en otros. Y mientras esas personas estén disponibles para ser nuestro contenedor emocional, no necesitamos confrontarnos. Pero cuando ese contenedor se retira cuando tú te alejas, lo que emerge es la frustración, el dolor, el enojo. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque ya no estás dispuesto a seguir siendo lo que el otro necesita que seas. Este es el poder de la distancia. No solo es un acto de autocuidado, es también un espejo. Un espejo que muestra verdades incómodas, a veces dolorosas, pero siempre necesarias. Porque solo desde esa revelación puedes ver la estructura profunda de los vínculos que mantenías. ¿Era amor o era dependencia? ¿Era amistad o era control? ¿Era familia o era miedo disfrazado de afecto? Alejarse no es cortar necesariamente. Es observar. Es ver cómo reacciona el otro sin ti. Y también cómo reaccionas tú sin el otro. Porque no solo revela la verdad del otro, también revela la tuya. ¿Te sientes en paz o en culpa? ¿Te liberas o te persigues por tu decisión? ¿Descansas o te saboteas? En ese espacio que se abre aparece una verdad más profunda, que muchas veces nos relacionamos desde la necesidad, no desde la elección. Y que, al tomar distancia, podemos por fin mirar, sin interferencias, lo que cada vínculo contiene. No para juzgar, sino para comprender. Porque solo comprendiendo lo inconsciente, puedes decidir conscientemente con quién seguir, de quién alejarte y a quién acercarte de verdad. Carl Jung dijo que la proyección es uno de los mecanismos más poderosos del inconsciente. Se trata de una especie de trampa emocional. No vemos al otro como realmente es, sino como necesitamos que sea. En lugar de amar a la persona frente a nosotros, amamos la imagen que nuestro inconsciente ha depositado sobre ella.
Y lo mismo ocurre con el odio. Lo que rechazamos, muchas veces, es un espejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. En una relación, esto se traduce así. Cuando estás cerca de alguien, te vuelves un lienzo. El otro proyecta sobre ti sus anhelos no realizados, sus heridas no sanadas, su luz reprimida o su sombra negada. Al principio, esto se siente como amor. Eres todo lo que soñé. Me haces sentir completo. Contigo soy mejor persona. Pero en realidad, no están viendo quién eres. Están viendo lo que ellos no han podido integrar. Y esto no es unilateral. Tú también proyectas. Es inevitable. Todos lo hacemos. Proyectamos nuestra necesidad de aprobación, nuestra esperanza de ser cuidados, nuestra fantasía de un amor perfecto que nos salve del vacío interno. Por eso muchas relaciones comienzan con una intensidad que parece mágica. No son dos personas que se conocen. Son dos inconscientes que se encuentran y se idealizan. El problema aparece cuando uno de los dos comienza a cambiar o a tomar distancia. Porque al hacerlo, rompe la imagen proyectada. Ya no responde igual, ya no cumple el rol, ya no sostiene la fantasía. Y entonces, la proyección se desintegra. Lo que antes era idealización, se transforma en decepción. Lo que antes era ternura, se vuelve reproche. No porque la otra persona haya hecho algo malo, sino porque ha dejado de ser el espejo útil. Esta ruptura suele ser profundamente dolorosa para quien proyecta, porque representa una herida narcisista, una confrontación directa con aquello que se negaba a ver. Por ejemplo, si una persona proyectó su necesidad de sentirse amado en ti, tu alejamiento puede activar su miedo al abandono, pero no es realmente tu ausencia lo que duele. Es la vieja herida infantil que tu presencia ayudaba a anestesiar. Y ahora, sin ti, ya no hay distracción, hay vacío. Por eso, muchas veces, la reacción al alejamiento es desproporcionada. Ataques, desprecio, victimismo, manipulación emocional. Todo eso no está hablando de ti. Está hablando del derrumbe de una construcción psíquica. No te están castigando por haberte ido. Te están castigando por haber revelado la mentira que sostenía el vínculo. Jung explicaba que las proyecciones tienen una función. Permiten que lo inconsciente se manifieste y, por lo tanto, se haga consciente. Es decir, cuando el otro reacciona con rabia a tu alejamiento, está mostrándote su sombra, pero también te está dando una oportunidad, la de ver la tuya. ¿Por qué te dolió tanto romper esa dinámica? ¿Qué parte de ti necesitaba seguir siendo visto, aceptado, querido a cualquier costo? ¿Qué proyección sostenías tú? Al romperse la proyección, queda lo que realmente hay. Dos personas, con sus luces y sombras, con sus heridas y sus límites. Y ahí comienza el verdadero trabajo interior. Porque si puedes mirar al otro sin fantasías y mirarte a ti mismo también, entonces puedes decidir desde la realidad, no desde la carencia. Puedes amar sin idealizar. Puedes dejar ir sin culpar. Este es uno de los aprendizajes más crudos del proceso de individuación que Jung describe. Descubrir que no amabas al otro, sino a la imagen que proyectaste en él, y que esa imagen era tuya. Era tu esperanza, tu miedo, tu historia. Al tomar distancia, esa imagen se cae, y lo que queda puede doler, pero también libera. Porque solo cuando dejas de amar fantasías, puedes empezar a ver personas, y solo entonces puede haber verdadero encuentro. Muchas relaciones que parecen amorosas en realidad están sostenidas por el miedo. No miedo al otro, sino miedo a estar sin el otro. Y ese miedo, profundamente enraizado en la infancia, toma la forma de lo que llamamos dependencia emocional. Cuando tomas distancia de alguien emocionalmente dependiente, no solo rompes un vínculo, rompes su mecanismo de supervivencia. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y Mary Ainsworth, nos muestra que nuestra forma de vincularnos está moldeada desde los primeros años de vida. Si de niños experimentamos abandono, indiferencia o una atención inconsistente, es probable que desarrolláramos un apego ansioso. Aprendimos que el amor es inestable, que puede desaparecer en cualquier momento y que hay que hacer todo lo posible para retenerlo. Este patrón, trasladado a la adultez, se convierte en relaciones donde se ama desde la urgencia, desde la necesidad de controlar, desde el temor constante a que el otro se aleje. Y cuando tú,
Desde tu necesidad de sanar, o simplemente por respeto a ti mismo, decides tomar distancia. El otro no lo vive como una elección legítima, sino como una traición, como un abandono, como una amenaza existencial. Entonces aparecen conductas que parecen desproporcionadas: manipulación emocional, reproches, chantaje afectivo, súplicas, ataques de rabia o victimismo extremo. Pero en el fondo, todo responde a un mismo pánico: la soledad. No estar con el otro no duele solo porque se le extrañe. Duele porque reabre una herida de desamparo mucho más antigua, y el dolor de esa herida es tan insoportable que la única respuesta posible parece ser aferrarse con más fuerza. Aquí es donde el amor se desfigura. Ya no se trata de compartir. Se trata de retener. Ya no se trata de ver al otro como un sujeto autónomo, sino como una fuente de alivio emocional que no se puede perder. Pero esta no es una relación, es una simbiosis, una codependencia donde el vínculo existe no para crecer, sino para evitar el colapso interno. Y lo más cruel es que, en este tipo de relaciones, el intento de sanarse o de tomar distancia suele ser castigado, porque la autonomía se interpreta como indiferencia, el silencio como castigo, la necesidad de espacio como abandono emocional. Es decir, el otro no puede distinguir tu necesidad de crecimiento de su viejo trauma de ser dejado atrás, y por eso reacciona con violencia, ya sea pasiva o activa. Este patrón es muy difícil de romper, porque ambos suelen estar atrapados en la misma danza. Uno necesita alejarse para encontrarse. El otro necesita aferrarse para no desmoronarse. Pero ningún verdadero amor puede crecer en una relación que se basa en el miedo, porque lo que el otro llama te necesito no es amor, es pánico a su propio vacío. Y tú, si permaneces en ese vínculo, terminas siendo el ansiolítico de alguien. Tu rol se reduce a calmar heridas que no puedes curar, a sostener una estabilidad que no depende de ti, y a renunciar poco a poco a tu autenticidad para no desatar una crisis en el otro. Te vuelves rehén de un sistema emocional roto. Por eso Jung insistía tanto en la importancia de hacer consciente lo inconsciente. Mientras no lo hagas, seguirás atrapado en relaciones donde no sabes por qué te duele tanto irte, ni por qué te cuesta tanto quedarte. Y seguirás llamando amor a lo que solo es necesidad emocional mutua disfrazada. La distancia no destruye los vínculos verdaderos, pero sí desenmascara los que se sostenían en ilusiones, proyecciones o dependencias. Y al alejarte, puedes ver con dolor, pero también con claridad, que lo que parecía amor era, en muchos casos, una forma de evitar estar solo con uno mismo. En el corazón de muchas reacciones desproporcionadas ante el distanciamiento hay una verdad que duele. Tu libertad puede ser vivida por el otro como un ataque. Tu decisión de alejarte, de pensar por ti mismo, de no responder como antes, puede detonar no solo enojo o tristeza, sino un auténtico colapso emocional. ¿Por qué? Porque en muchas relaciones no eres percibido como un otro, sino como una extensión del ego del otro. La psiquiatra Margaret Mahler, en su teoría del desarrollo temprano, llamó a esto el proceso de separación-individuación. Todo niño necesita, en algún momento, diferenciarse de su madre para desarrollar una identidad propia. Si este proceso no ocurre de forma saludable, porque la madre lo impide, lo castiga o el niño lo percibe como abandono, entonces esa separación queda inconclusa, y esa carencia se arrastra hasta la adultez. Cuando eso sucede, la persona no puede tolerar que alguien cercano actúe con independencia. Vive el desapego, incluso el más leve, como si le estuvieran arrancando una parte de sí. No se ve al otro como un ser completo y distinto, sino como algo que pertenece, como una prótesis emocional que no puede retirarse sin causar dolor. Así, cualquier gesto de autonomía, una decisión propia, un límite, un silencio, una despedida, se experimenta como agresión. Este es el origen del colapso psicológico. No estás dejando a una persona, estás quebrando una estructura interna que nunca se consolidó. Y eso activa mecanismos de defensa arcaicos: rabia, humillación, control extremo, incluso idealización súbita seguida de desprecio. Todo esto no por lo que hiciste tú, sino por lo que el otro no ha podido resolver dentro de sí. Es común escuchar frases como: después de todo lo que hice por ti, te alejaste sin razón, me estás destruyendo. Pero lo que realmente ocurre es que, al retirarte,
estás rompiendo un sistema donde tú no eras libre, sino funcional. Estás dejando de representar un rol, el salvador, el protector, el sostén emocional, y al hacerlo, el castillo de proyecciones se desmorona. Esto puede verse con claridad en relaciones donde uno de los miembros tiene un apego fusionado. Vive a través del otro. No tiene un yo sólido, por lo que el otro se vuelve su identidad externa. Cuando esa figura se va o toma distancia, la sensación es de pérdida del yo. El colapso no es solo afectivo, es existencial. Y de ahí la intensidad de las reacciones. Gritos, súplicas, agresiones pasivas, intentos de sabotaje emocional. No porque el amor sea grande, sino porque la herida es profunda. Este fenómeno también tiene una dimensión colectiva. Muchas personas han sido criadas en culturas o familias donde el vínculo era más importante que el individuo. Alejarse era sinónimo de traición. Elegirse a uno mismo era sinónimo de egoísmo. Entonces, cuando decides priorizar tu salud emocional, muchas veces no solo te enfrentas al dolor del otro, sino también al peso de una narrativa inconsciente que te culpa por elegirte. Pero crecer implica romper fusiones. Y amar de verdad implica respetar la diferencia, no temerla. Si tu libertad se vuelve una amenaza para el otro, lo que compartían no era amor adulto, era simbiosis emocional. Y la simbiosis solo puede sobrevivir mientras nadie cambie, nadie crezca, nadie cuestione. Por eso, alejarte a veces no es solo una decisión personal, es una bomba de profundidad lanzada al inconsciente de la relación. No todos sabrán gestionarlo, no todos podrán mirarse al espejo sin romperlo. Pero tú no estás aquí para sostener fantasías ajenas a costa de tu alma. Estás aquí para ser tú, y si eso implica incomodar, perder o provocar una crisis, que así sea, porque el precio de no hacerlo es mucho más alto. Es seguir siendo rehén de un lugar donde no puedes existir por completo. Alejarte de alguien no solo revela quién es el otro, también te revela a ti mismo. Y a veces, lo más doloroso no es lo que descubres del otro, sino lo que reconoces de ti. Cómo te perdiste tratando de no perderlo. Cuando una relación se sostiene por mecanismos inconscientes, proyecciones, dependencias, miedos, es inevitable que uno o ambos terminen ocupando un rol. No lo decides de forma consciente, pero te acomodas ahí. El cuidador, el complaciente, el rescatador, el que siempre entiende, el que se adapta, el que se calla para no molestar. Y cuanto más miedo tienes de que el vínculo se rompa, más te aferras al personaje. Jung habló de los arquetipos como patrones universales del inconsciente, y muchos de nosotros, sin saberlo, encarnamos estos arquetipos en nuestras relaciones. Tal vez fuiste el salvador, porque aprendiste que debías arreglar a los demás para sentirte valioso. Tal vez fuiste el hijo abandonado, que se queda esperando una validación que nunca llega, o el mártir, que sacrifica todo por el otro, con la esperanza de ser amado a cambio. Estos no son simples comportamientos, son guiones psíquicos que se activan cuando el miedo inconsciente toma el control. Pero cuando te alejas, el guión se rompe. El rol ya no funciona. Ya no puedes seguir siendo el que aguanta, el que sostiene, el que calma, porque ya no estás ahí. Y eso genera vértigo. No solo porque pierdes al otro, sino porque te enfrentas al vacío de no saber quién eres sin ese papel. ¿Quién eras tú fuera de esa relación? ¿Qué deseabas? ¿Qué callabas? ¿Qué partes de ti estaban dormidas porque no encajaban en ese vínculo? Alejarte te obliga a mirar esas preguntas. Y no siempre gusta lo que ves. A veces descubres que no sabías poner límites, que aceptaste migajas por miedo a estar solo, que invertiste energía en alguien que nunca estuvo realmente disponible, o que tu autoestima dependía de mantener ese lazo, aunque te lastimara. Este momento de revelación es tan necesario como incómodo, porque muestra cuánto te habías desconectado de ti para sostener una ilusión. El amor, cuando se vive desde la inconsciencia, puede ser también una forma de autoabandono, pero hay algo profundamente sanador en ese reconocimiento, porque cada vez que rompes un personaje, recuperas una parte de ti. Cada vez que dejas de ser quien creías tener que ser, te acercas a quien verdaderamente eres. Esa es la esencia del proceso de individuación en Jung, dejar de proyectarte en los otros para empezar a habitarte a ti mismo. Y sí, este proceso duele, porque no estás solo soltando al otro, estás soltando una identidad construida sobre la necesidad de ser querido. Pero ese dolor no es castigo, es crecimiento, es el crujir de una cáscara que ya no te contiene.
Y aunque al principio solo sientas vacío, ese vacío es espacio. Espacio para reconstruirte desde algo real. La verdadera libertad emocional no es alejarte del otro. Es dejar de necesitar a alguien que te diga quién eres. Y eso solo se logra cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a elegirte desde la conciencia. Alejarte no es venganza. No es un juego de poder. No es un castigo para el otro. Es un acto radical de honestidad contigo mismo. Porque si necesitas irte para recuperar tu voz, tu centro, tu calma, entonces quedarte sería traicionarte. Carl Jung llamó individuación al proceso de volverse uno mismo. Integrar las partes inconscientes. Abrazar la sombra. Dejar de vivir desde lo que otros esperan, para empezar a vivir desde lo que realmente eres. Y este proceso, aunque suene elevado o abstracto, comienza con decisiones concretas. Como esta, alejarte de lo que apaga tu alma, cuando te mantienes en relaciones donde no puedes ser tú, donde estás atrapado en un rol, en una dinámica tóxica, en la necesidad constante de agradar o salvar, pierdes el eje, empiezas a vivir hacia afuera, desconectado de lo que sientes, deseando ser visto pero temiendo ser tú. Y ahí no hay amor, solo hay dependencia. La distancia, en cambio, te devuelve el espacio interior, te obliga a escucharte, a notar el ruido que había detrás del silencio, a darte cuenta de que muchas veces no estabas eligiendo al otro, sino huyendo de tu propia soledad. Y enfrentarte a eso no es fracaso, es inicio. Porque el verdadero amor propio no se construye repitiendo afirmaciones frente al espejo, sino tomando decisiones difíciles que te alinean con tu verdad. Decir no cuando toda tu herida quiere decir sí. Irte cuando todo tu miedo te grita que te quedes. Mirarte con compasión incluso cuando no te reconoces. Sí, duele. Duele alejarte de alguien a quien amaste. Duele mirar atrás y ver cuánto te abandonaste a ti mismo para mantener el vínculo. Pero ese dolor es señal de que estás vivo. Y solo quien se permite sentir ese dolor puede transformarlo. Individuarse no significa volverse egoísta o cortar con todo. Significa dejar de funcionar en automático. Dejar de ser el reflejo de lo que otros quieren para ser reflejo de lo que tu alma necesita. Y desde ahí puedes volver a relacionarte. No desde la carencia, sino desde la integridad. Cuando logras ese nivel de claridad interior, ya no buscas que alguien te complete. Buscas compartir. Ya no necesitas que te aprueben. Te basta con respetarte. Ya no te aterra la distancia. Porque sabes que tu valor no depende de quién se queda, sino de que tú no te dejes. Alejarte, entonces, es solo el primer paso. El más visible. Pero lo profundo, lo verdaderamente transformador, es lo que haces con el silencio que queda. Te escondes en otro vínculo. Vuelves corriendo. O decides quedarte contigo hasta que tu presencia sea suficiente. Ahí empieza la vida adulta del alma, la vida en la que ya no huyes de ti. Y, paradójicamente, solo cuando dejas de necesitar al otro para sentirte vivo, puede aparecer un amor real, libre, consciente, completo. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios. Algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.